Hasta ahora hemos visto el desarrollo de la mitología judeofóbica eminentemente en tres etapas. En la Edad Antigua, los judíos son leprosos, adoradores de asnos, misántropos. En la Edad Media temprana, los judíos son deicidas, son el testimonio en su sufrimiento de la verdad de la religión cristiana. En la Edad Media tardía, el libelo de sangre, la profanación de la hostia, la peste negra. Estos mitos fueron desarrollando una serie de leyes que se basaron en ellos y fundamentalmente se llevaron a la práctica en un accionar que transformó la vida de los judíos en la Edad Media en un verdadero calvario, que incluyó desde prohibición de su literatura hasta confinamiento en barrios especiales para ellos y finalmente expulsiones y genocidios organizados. ¿Habría salvación? ¿Habría una manera de superar la mitología, la discriminación, el desprecio? Parecería que sí, porque asomaba el siglo XVIII, el siglo de las luces, con librepensadores, con grandes filósofos que vislumbraban una era de igualdad, en donde no haya más discriminación, en donde se superen las supersticiones, los mitos, el desprecio por una población marginada. Este siglo de las luces trajo el iluminismo, las nuevas ideas que promisoriamente parecían barrer con este pasado tan cruel que vio a los judíos como víctimas. Y sin embargo, he aquí la gran primera decepción de la modernidad. Aquellos librepensadores que supuestamente iban a acabar con el esquema de prejuicios mitológicos que se descargaban con violencia contra los judíos, terminaron siendo judeofóbicos ellos mismos. Así, de Émile Zola se desprende una máxima que parecía poner el énfasis en que ilustrando, educando a la gente, iba a superarse la judeofobia. Porque decía Émile Zola, los judíos tal como están ahora son la consecuencia directa de 1800 años de nuestras imbéciles persecuciones contra ellos. Por lo tanto, eduquemos al pueblo, mostrémosle que somos todos de una sola raza, la raza humana, y por medio de esta iluminación general se superarán. Sin embargo, decía, los primeros librepensadores despiertan una cierta alarma. Denis Diderot, el autor de la celebérrima enciclopedia, la primera, en el año 1765, él señala como virtud de los judíos que son el pueblo más antiguo, que nunca habían sido politeístas, pero al mismo tiempo los condena por, cito, ignorantes y supersticiosos. Paul d'Holbach va más lejos y en su libro El espíritu del judaísmo, del año 1770, sostiene que el judaísmo es malo por naturaleza, que es el origen corrupto del cristianismo. Y en este caso, recordemos que los librepensadores veían con malos ojos la influencia del cristianismo hasta ese momento. Pero, oh ironía de la historia, los judíos que habían sido perseguidos por una buena parte de la cristiandad, ahora son perseguidos por aquellos que ven en la cristiandad una influencia negativa en la sociedad libre que quieren construir. Moisés, a ojos de d'Holbach, había sido el más perjudicial de cuantos legisladores hubo. Había sido el transmisor de la misantropía, del parasitismo. Incluso el Dios de los judíos era presentado por él como sanguinario, como quien llevaba al genocidio. Los patriarcas eran lascivos, mentirosos. Los profetas eran una banda de fanáticos. La idea mesiánica era una idea insana. En fin, el pueblo judío era para d'Holbach el pueblo más vil. Claro, no faltaron excepciones a esta regla de la judeofobia de librepensadores. Por ejemplo, Montesquieu y Rousseau. En términos generales, digamos que Montesquieu favoreció que se le entregara a los judíos, que se le otorgara igualdad de derechos. E incluso se solidarizó con el sufrimiento de los judíos al decir: el judaísmo es una madre que dio a luz a 2 hijas
que le dieron 1000 golpes. Si no quieres comportarte cristianamente, hazlo por lo menos como un ser humano. Pero por otra parte, el mismo Montesquieu advertía que donde quiera que hay dinero, hay judíos. La actitud de desprejuicio de Jean-Jacques Rousseau fue más cristalina, más homogénea, y adoptó consistentemente Rousseau una postura favorable a los judíos. Pero quien brilla con luz propia, o digamos con cierta ironía, con su propia oscuridad, es el que encarnó las ideas de la libertad, igualdad y fraternidad. El peor de los judeófobos iluministas, Voltaire, que era por un lado enemigo de la iglesia y de la superstición, cáustico contra los judíos. Su diccionario filosófico, el diccionario filosófico muy famoso de Voltaire, arremete en más de un cuarto de las entradas contra los judíos, a quienes llama el pueblo más imbécil de la faz de la tierra, enemigos de la humanidad, el más obtuso, cruel, absurdo. Fíjense que los judíos, que constituían el 1% de la población francesa en ese momento, constituyen en el diccionario de Voltaire la entrada más larga del libro, bajo el título Juifs, judíos. Y ahí nos dice Voltaire: es la nación más singular que el mundo ha visto. Aunque en una visión política es la más despreciable de todas, sin embargo, a los ojos de un filósofo vale la pena considerarla. De un breve resumen de su historia, resulta que los hebreos siempre fueron errantes o ladrones, esclavos o sediciosos. Son todavía vagabundos sobre la tierra, aborrecidos por todos los hombres. Si preguntas cuál es la filosofía de los judíos, la respuesta será breve: no tiene ninguna. Los judíos nunca fueron filósofos, ni geómetras, ni astrónomos. Ahora bien, es imposible que Voltaire ignorara quiénes habían sido Maimónides o Spinoza, pero la judeofobia tiene la facultad de torcer el razonamiento del más razonable de los hombres. Además que Voltaire toca el nervio mismo de la judeidad, porque si hubo un área en la que los judíos podían exhibir grandes logros, era y es la educación. Sin embargo, miren lo que escribe Voltaire sobre la educación de los judíos. Estuvieron tan lejos de tener escuelas públicas para la instrucción de la juventud que ni siquiera tienen un término en su idioma que exprese esa institución. Su estadía en Babilonia y Alejandría, durante la que podrían haber adquirido sabiduría y conocimientos, solo los entrenó en la usura. Y este gran racionalista llega al extremo de ratificar el peor de los libelos cuando escribe: vuestros sacerdotes siempre han sacrificado vidas humanas con sus sacras manos. Ahora bien, ¿qué le pasaba a Voltaire? Porque hay historiadores que sostienen que en realidad lo que deseaba este filósofo era atacar a la iglesia, y lo hacía por medio de agredir a los judíos. No creo que sea así, porque Voltaire no tuvo reparos en atacar a la iglesia directa y abiertamente cuando le convino. Nunca necesitó hacerlo por interspósita persona. Firmaba sus cartas con el lema de destruyan al infame, écrasez l'infâme, y se refería con ello a la iglesia, salvo las cartas que envió al judío Isaac de Pinto, donde firmaba caballero cristiano de la cámara del rey, muy cristiano. Así concluye Voltaire su diccionario. En suma, encontramos en ellos solamente un pueblo ignorante y bárbaro que ha unido largamente la más sórdida avaricia con la más detestable superstición y el más insuperable odio por cada pueblo por el que son tolerados y de que se enriquecen. Empero no debemos quemarlos. Y aquí ocurre algo similar a lo que mencionamos con respecto a Lutero, porque en 1947, durante el proceso de Xavier Balat,
quien había sido el comisario de cuestiones judías del gobierno nazi de Vichy en la Segunda Guerra, el acusado se basó en Voltaire, como otros se habían basado en Lutero, para justificar sus crímenes. La judeofobia de Voltaire era común entre los librepensadores dieciochescos franceses. Digamos aquí, como corresponde, que no lo fue entre los ingleses. John Locke, John Toland fueron pioneros de la emancipación de los judíos. Pero igualmente esta emancipación no se concretó siquiera en Inglaterra hasta el año 1858, cuando el barón Lionel de Rothschild tomó en el Parlamento su juramento especial para la ocasión. En resumen, con respecto a esta modernidad, digamos que la judeofobia medieval rechazaba del judío su existencia. La judeofobia moderna rechaza del judío su emancipación, es decir, la posibilidad del judío de vivir en igualdad de condiciones con el resto de sus conciudadanos en la sociedad que se estaba formando. El medieval había argumentado que el deleznable judío no es como nosotros. El moderno sugería que el judío es temible precisamente porque es como nosotros, lo tenemos demasiado cerca y eso asusta. El rechazo de la modernidad al judío se dio en tres esquemas básicos. Cada uno de alguna manera podría ejemplificarse en un país. El social, eminentemente en Francia, el racial, eminentemente en Alemania, y el conspiracional, que se da especialmente en Rusia. Me gustaría que repasáramos ahora cada uno de ellos. Empecemos por el caso francés. El 14 de julio de 1789 cae la Bastilla. Y con la Bastilla comienzan a caer también los muros de los guetos en Europa occidental. Había en ese momento en Francia unos 40 millones de habitantes, de los cuales 50.000 eran judíos, que vivían mayormente en las regiones de Alsacia y de Lorena, y eran mayormente también judíos ortodoxos. Ahí se abren lo que se llamaron los cahiers de doléances, que eran los cuadernos de quejas de la población que podían enviar a las nuevas autoridades. Y en estos cuadernos se incluyeron muchas quejas contra la población judía local. El 26 de agosto se promulga la célebre Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero sin embargo su aplicación, especialmente a los judíos, tomó su tiempo. Y esto es porque la Asamblea Nacional Revolucionaria debatió durante 2 años si en efecto tenían validez para los judíos las nociones de liberté, égalité, fraternité, libertad, igualdad, fraternidad. Solo en enero de 1790 se concede la igualdad a los judíos y de modo muy parcial, porque comienza aplicándose exclusivamente a los judíos portugueses de Bayonne y de Burdeos. Al resto se la extiende solamente a fines del año 1791, cuando la revolución se extremaba con motivo de la captura del rey. Estamos ante un fenómeno singular, que es el de la emancipación por decreto. Venía una ley que después de siglos de prejuicios contra los judíos, intentaba ponerlo en igualdad de derechos y de obligaciones con el resto de los ciudadanos. El intelectual sionista Max Nordau tiene una página muy notable acerca del escepticismo que despertaba en muchos judíos esta noción de que podían, por ley, ser puestos en igualdad de condiciones legales. Escribe Nordau: el sentimiento del pueblo se oponía, pero la revolución ordenaba que se pusieran los principios por encima de los sentimientos. Los hombres de 1792 nos emanciparon por dogmatismo. Y aquí la gran paradoja, porque los hombres del racionalismo, del iluminismo, de la era de la razón, pretendían que precisamente por medio de leyes podían corregirse los sentimientos humanos.
Y parece que nunca fue así, porque la emancipación por decreto pasó a ser un boomerang. Despertó en la población una especie de exacerbación de estos prejuicios judeofóbicos. Mientras el jacobino Robespierre pedía una solución inmediata para los judíos, decía lo siguiente: los defectos de los judíos provienen de las humillaciones a los que los habéis sometido. Pero mientras estos pedidos venían de los revolucionarios, la reacción contrarrevolucionaria los acusaba precisamente de estar siendo sobornados por judíos. Hippolyte Taine fue más lejos y define el triunfo de los jacobinos como un triunfo de los judíos. Es decir, en breve se va a acusar a los judíos de toda la revolución, porque claro, son ellos los que se ven beneficiados por este clima de igualdad y por lo tanto alguien que pueda basar sus prejuicios judeofóbicos en una doctrina que los haga culpables de los tumultos del país, se va a aferrar a esta doctrina.